amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es jueves, ya estamos a 26 del mes de agosto del año 2021. Vamos a tratar muchas cosas interesantes con todos ustedes en este día. En este Turno Libre del día de hoy hay que hablar de muchas cosas que, bueno, mucha gente dice son interesantes, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de la situación que se ha estado dando a raíz de lo que tiene que ver con el COVID-19 y a raíz lo que tiene que ver entonces con la vacunación, lo que tiene que ver entonces con el pedimento de estado de emergencia. Hoy tendrá que debatirse en el Senado de la República, ya en medio de muchos traumas, pasó en la Cámara de Diputados y ese sigue su agitado curso. Entonces hay que esperar que haya ahora en esta legislatura entonces del Senado de la República algunos acuerdos. Muchos esperan que sí, que va a pasar en el día de hoy con ese, y muchos se preguntan quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo. Y estas son de las cosas que podríamos ver. Sigue también el asunto de las reformas planteadas por Luis Abinader. Se sigue discutiendo, se sigue analizando, se sigue viendo cuál es el camino que van a tomar en ese orden esas reformas. Muchos dicen, hay que hacer reformas. Sí, hay que hacer reformas. Muchos dicen, pero bueno, ¿es reforma lo que se necesita? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a reformar? Bueno, entonces hay que reformarlo todo. Ya Luis planteaba 12 reformas. Pero es que aquí hay muchas leyes, hay muchas regularidades que hay que regularizar todo, que hay que hacer leyes, que toda institución tiene que tener sus normas, sus estatutos, sus reglas. Que toda sociedad debe manejarse en base a una constitución y que esa constitución le exprese en todo lo que tiene que ver con el respeto al semejante, ¿verdad? A los seres humanos, pero también el respeto a la naturaleza, el amor a la naturaleza, el desarrollo, el crecimiento. Y por eso entonces se plantean reformas. Ya veíamos entonces que, bueno, la Junta Central Electoral ha estado planteando que hay que hacer reformas también. Reforma a la ley electoral. Esa ley que, bueno, tiene este proceso electoral pasado, pero que duró 20 años. Pero que la gente dice, hay que regularizar todo. Pero ¿qué pasa? Cada vez que regularizamos con este estado de Congreso legislativo que tenemos, con estas legislaciones, entonces, no puede ser. No puede ser. Ese tipo de reforma con todas estas regulaciones, porque tenemos un Congreso que realmente no camina, no actúa, no cumple con las leyes. No hay justicia, esas leyes además son muy injustas. Entonces ordenar un Estado, ordenar una nación, ordenar una población para que respete leyes, costumbres, y muchos hablan entonces, bueno, hay que volver a Moisés para tener un tipo de ley, un tipo de reclamo, un tipo de acciones que realmente obedezcan al pensamiento y al sentimiento de cada uno de nosotros y que esté en nuestra filosofía, nuestra filosofía de vida. Nosotros no nos cansamos de decir eso, en nuestra filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida que tenemos los dominicanos y que tienen los seres humanos?
en gran parte del mundo del globo terráqueo. ¿Por qué hay estas desigualdades? Y donde hay desigualdades, entonces hay injusticia. La justicia se trata de eso, de tratar de equilibrar un poco para poder ordenar, de tratar de que todo el mundo tenga sus necesidades básicas y fundamentales resueltas. Todo el mundo tiene que regirse por ese camino. En el día de hoy nosotros vimos a Antonio Tavera, que es el senador de la provincia del Gran Santo Domingo, y habla del proceso de Código Procesal Penal y cómo es ese proceso, y habla entonces de qué hacer en ese sentido y cómo están la comisión que fue generada para eso, el planteamiento que hay ahora de que en el Senado se complemente una comisión bicameral, de que el Senado trabaje en ese sentido, en ese orden, para que esa comisión bicameral se ponga de acuerdo y sea aprobado, como fue un compromiso del presidente de la República. Aprobar el Código Procesal Penal. Muchos dicen, con todas esas deficiencias, dice el senador del Gran Santo Domingo, Antonio Taveras, que ese Código Procesal Penal, pues, tiene deficiencias, pero que también hay varias propuestas que tienen que ser asumidas para que esa propuesta que se están haciendo ahí, entonces pueda complementar y se salga de esa discusión y de esas secciones, salga entonces el Código Procesal Penal que necesitamos. De que hay deficiencia, pero que también hay muchos aportes, que esos aportes y ese complemento será lo que va a llegar a tener en cuenta todas estas mejorías y esta situación. Vamos a ver más de las imágenes que tenemos ahí de Antonio Taveras, que va a presentar esta situación. Administramos la ley 57-07, que administra tanto el concesionamiento de las fuentes renovables, de la permitología de las centrales que operan con fuentes renovables. Por igual también administramos junto. Bueno, este no es Antonio Taveras, este es el director de energía renovable y no renovable. Entonces, ese sí también lo vamos a poner más tarde, un poquito más tarde, también vamos a hablar un poquito de eso, el asunto de la energía. Pero hay que ver si la que bajamos. No se le ponen sanciones. Sí, hay muchas debilidades, hay bueno. muchas debilidades y eso es lo que estamos corrigiendo, lo que ha señalado el Ministerio Público, han señalado algunos penalistas importantes que han ido a hacer sus aportes, nuestras oficinas la han señalado también, y eso es lo que queremos corregir para tener un código robusto, un código que no discrimine, un código que sancione los delitos como tiene que sancionarlos, ¿no? Un código que tipifique bien el tema de los delitos de corrupción administrativa. Mire, yo he dicho y lo repito, el país ha entrado en un nuevo ciclo político, donde la gente son los protagonistas. La gente está observando lo que estamos haciendo, lo que ostentamos cargos públicos, los políticos, ¿no? Y la gente en este país aprendió dónde están las plazas, cómo protestar. Y entonces eso es importante porque esto le viene a dar otra pata a la democracia, lo que yo le llamo el poder social, es decir, ya no es solamente el poder ejecutivo, no es el Congreso, no es el poder judicial. La gente ha empezado a despertar en este país, eso va a fortalecer la democracia y va a hacer que los políticos no hagan lo que les dé su gana o solamente legislen o actúen en función de intereses particulares o de grupos. Senador, cuando llegó el tema de discutir el código... Sí, claro. Nosotros pensamos en que
A la única institución ya que debe escuchársela en este proceso es a la Suprema Corte de Justicia. Porque ya hemos escuchado prácticamente a todos los sectores, hemos leído lo que tenemos que discutir la incorporación de todas las propuestas que van a fortalecer el código. Y brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Ya el doctor Leonel Fernández dijo que no, el Procurador General de la República no sea nombrado por el presidente. Él no apoya eso. Si el PLD tampoco lo apoya, entonces se ve imposible la aprobación de esa modificación constitucional. Bueno, nosotros desde ya vamos a empezar una batalla a favor de que las grandes reformas que necesita este país y sobre todo en la justicia se hagan. La gente tiene que estar consciente de qué es lo que estamos planteando y la importancia de lo que estamos planteando cuando queremos justicia independiente, cuando queremos un ministerio público independiente. Yo creo que nuestra democracia la han pateado demasiado. Muchos políticos, muchos presidentes la han pateado. Entonces llegó el momento en que fortalezcamos nuestra democracia con un proceso de reforma como la que está planteando el presidente de la República. Hace mucho nosotros venimos planteando, cuando yo era dirigente empresarial, hicimos un planteamiento de que había que crear un Ministerio de Justicia para que administrara todo lo que tenía que ver con la administración, recursos, todo. Y por otro lado, un Procurador General independiente que sea constitucionalizado, un procurador o un fiscal general, como se le llame, que no tenga conflicto de intereses con ningún partido, que un presidente no lo llame y le dé la orden, un procurador general independiente que esté defendiendo los intereses del pueblo dominicano y no de un partido político específico. Pienso que eso tenemos que aprobarlo, tenemos que empezar a concientizar a la gente para que la gente pueda exigir que eso sea posible, para que nunca más ningún procurador como el que está preso hoy cometa los desmanes y los abusos que cometió contra este pueblo. Bien, fíjate, nosotros administramos la ley 57-07 que administra tanto el concesionamiento de las fuentes renovables, de la permisología de las centrales que operan con fuentes renovables. Por igual también administramos junto con el aparato recaudador del Estado, llámese la DGI y la Dirección General de Aduanas, los incentivos que promueve esa ley. En este año hemos roto récords en otorgamiento de incentivos a quienes promueven y quienes instalan las fuentes renovables, ya sea en sus residencias, en sus comercios, en sus industrias. Por igual también las centrales que funcionan a gran escala, como centrales estas que se han inaugurado recientemente en el sur, de 50 megavatios, 120, y otras que se están dando los primeros picazos, por ejemplo, como la que tuvimos el domingo, la de Guzmancito, allá en la playa de Maimón, de la provincia de Puerto Plata. Este año hemos roto récords en otorgamiento de licencias provisionales o concesiones provisionales para los estudios y para las prospecciones y análisis. Ayer acabamos de aprobar 3 más, o sea que tenemos 25 concesiones provisionales otorgadas a empresas que realizan estudios para futuras centrales eléctricas. Pero por igual también en un año hemos aprobado, con el consenso de los ministros que componen la comisión, 8 nuevas centrales también de generación que están a la espera de financiamiento o de revisar alguna de sus documentaciones pendientes para iniciar los procesos de construcción. Otras ya lo han iniciado, como esta que tuvimos el domingo, otras en San Pedro se han iniciado también. Una que está en Monte Plata también acaba de iniciar su construcción, que va a esperar entre 8 meses o 10 meses para concluir. Y ya hemos inaugurado otras 2 que fueron también iniciadas a finales del pasado gobierno, a principios de como estado insular, un estado que es un estado, una isla, pero por igual también nuestro sistema eléctrico se comporta como una isla. No ocurre la misma situación en países europeos,
que se interconectan entre sí, y la falencia de energía en algún momento de un país grande lo suple otro país grande. Nosotros necesitamos tener energía base, energía básicamente continua, 100%. La renovable carece de esa característica. Es una energía que es intermitente. Si una nubosidad o el viento deja de fluir, en este momento no la tenemos. Pero aún así nos hemos comprometido en el artículo 21 de la ley 5707, plantea que debemos cumplir con un 25% de la energía renovable hacia el 2025. Pero con otros acuerdos como el COP21, el Acuerdo de París y el COP26, que es de este año, vamos a ir con la propuesta, debemos cumplir con un 30% al año 2030. Ya ese porcentaje de energía renovable está concesionado, ya está documentado, ya tiene toda la permisología, tiene todo su permiso. Solamente estamos a la espera de que la fuente de financiamiento fluya, de que los contratos de negocio con el sector privado o con el Estado también se materialicen, para que estos concesionados puedan ya empezar a construir su solución. Obviamente que la energía firme que necesitamos, el Estado ha migrado de la producción de carbón que teníamos en el gobierno pasado a una licitación que se lleva a cabo en Manzanillo para instalar una planta un poco más grande que la de Punta Catalina, pero operada a gas natural. Como ustedes sabrán, el gas natural tiene la tercera parte de emisiones que la que siempre se miden en centrales que operan con diésel, con fuel o con carbón. Eso va a garantizar que tengamos energía estable en el futuro, dentro de 3 o 4 años, pero con bajas emisiones, muy contrario a lo que ocurre con el carbón, lo que ocurre con el fuel. Ya la participación del fuel en el sistema eléctrico nacional es muy corta. Que estamos tomando las previsiones de que ante un aumento de la demanda para el año 2024-2025 ya tengamos con qué suplir esa energía base a partir de fuentes renovables y a partir de centrales térmicas de bajas emisiones, como lo va a hacer la central de Manzanillo. Sí, El efecto es el concepto de permisología y el concepto de exenciones impositivas a la hora de la compra de los equipos y de la desaduanización. Ese proceso le corresponde a la Comisión Nacional de Energía. Luego, por un reglamento que está en proceso de revisión, que es el reglamento de generación distribuida o de medición neta, que la verdad que es uno solo, aunque se planteó en su momento en dos, las empresas de distribución tienen todavía normado cierta discrecionalidad a la hora de gestionar el proceso de instalación de medidores bidireccionales y de gestionar ese proceso que usted plantea con el tema de la facturación. Obviamente que la entidad entonces encargada de trabajar con el proceso de facturación, en este caso de la Superintendencia de Electricidad. Me consta que la dirección de Protecon, por ejemplo, puede intervenir en ese momento, en ese ámbito y ejecutar una acción legal en contra de la distribuidora en ese momento y creo que se ha hecho o se está haciendo. Vale decir que ese proceso ya se sale de la mano de la Comisión de Energía, sino que es un proceso básicamente cliente-usuario que tiene que ir a la Superintendencia de Electricidad. Finalmente, como país carecemos de grandes ríos, como el Orinoco, el Amazonas, el Iguazú, el Corobicí en Centroamérica también produce una gran generación con centrales hidroeléctricas. Nuestros ríos no son tan grandes. Pero somos montañosos y hay saltos. Sí, por eso la cantidad de agua tal vez no sea tal para tener el 30, 40, 50% de producción hidroeléctrica. Obviamente que un proyecto de generación hidroeléctrica que lleva un embalse y lleva una serie de equipamientos, debe verse en varias aristas para ver su factibilidad social, su factibilidad técnica y económica, no solamente la generación de energía, sino ver también que pueda servir para acueductos, pueda servir para canales de riego, para contención de inundaciones, etcétera. Exacto. Resulta ser que si lo vemos solamente por el área de energía, económicamente no sería factible hacerlo porque la inversión es muy cuantiosa. Pero el Estado Dominicano tiene en planes ahora la construcción de unas 5 o 6 grandes hidroeléctricas que se van a materializar en el largo plazo. No es posible hacer una central hidroeléctrica de embalse en corto tiempo, que va a aumentar de un 6%, que es la participación de la generación hidroeléctrica ahora mismo, básicamente en un 13, un 14, o si nos va bien, en un 15%. Así va a quedar plasmado en el Plan Energético Nacional que está elaborando la Comisión Nacional de Energía, concomitante con el Ministerio de Energía y Minas,
que va a ser publicado básicamente entre octubre y noviembre de este año. Les recordamos que el último plan energético nacional que se emitió en el año 2004, cuando el ingeniero Antonio Almonte, actual ministro de Energía y Minas, era director ejecutivo de la Comisión de Energía. Tenemos 16 años actuando en energía sin un plan. Y este año vamos a dotar al país, al gobierno central y al Estado Dominicano de un plan energético detallado, partiendo de lo posible, mirando siempre la conservación del medio ambiente, pero también mirando la viabilidad de los proyectos, la viabilidad técnica, la viabilidad económica, y que la inversión extranjera también pueda tener garantía de que el sector energético le va a devolver su capital y sus ganancias. Bueno, y gozan de todas las exoneraciones y de la exoneración de impuestos aduanales y de impuestos internos para que cualquier peticionario pueda entrar en ese tipo de negocio. Bueno, ya veíamos aquí, este es el director de energía renovable. Ya hablaba él de la situación de la energía, renovable, y bueno, y que no hay pérdida, y decíamos la poca cultura, y también lo que es la energía limpia y la generación de esa energía. De eso ha estado hablando el director de Asuntos de Energía Renovable, y por eso, bueno, hay muchas cosas que la gente no la entiende, esas energías renovables. Por eso se habla aquí de la capacidad de las presas para energía, de esa energía donde se usa el agua, la energía del aire, la energía del sol. Ese asunto son de la energía no renovable y de la energía que no contaminan. Se habla entonces también de lo que tiene que ver con el asunto de la energía, que aquí se está usando ahora con todo ese dinero que se invirtió en la planta de Punta Catalina y todas las contaminaciones que genera esta energía. Se habla entonces de cómo establecer de manera que haya una energía, porque la energía, por ejemplo, de esa energía no renovable, esa energía limpia, también hay dificultades, porque bueno, tiene mucha dependencia del clima, tiene mucha dependencia del aire, para el clima para el aire, del clima para el sol, de todas esas cosas, las aguas, la generación del agua, pero que también dicen ellos que la generación del agua, la inversión es muy alta cuando es para el asunto de la energía eólica, porque esa generación, si es para hacer energía, no vale la pena la inversión, hay que hacer grandes inversiones, haciendo presas y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, hay que hacer inversión, que cuando se hace una presa que se va a usar para tratar el agua, para todas esas cosas, entonces ahí tiene importancia. Hablamos de esto porque miren, se está por hacer una presa aquí en San José de las Matas, en donde le llaman las placetas. Aquí se está por hacer una presa con el río Bao, pero ¿qué pasa? Que el río Bao es una de las principales, o la principal fuente de las presas. La presa de Bao y la presa de Tavera, que están por aquí, ahí cerca, y que son las que abastecen de agua potable prácticamente a todo Santiago y Moca. Entonces, este acueducto Cibao Central, y entonces esto podría generar alguna situación de dificultad para el uso de esta situación. Hay que ver entonces si se hace la presa en la placeta, y entonces se hace uso de esta agua única y exclusivamente para producir energía, y entonces no se usa para los acueductos, y cómo entonces eso va a canalizarse para que llegue entonces al acueducto Cibao Central, que tiene una amplia gama o un gran territorio, o una gran población que tiene que servir el agua potable. Yo creo que en ese sentido es que
se pregunta, nos preguntamos y seguimos preguntándonos por dónde nos vamos a conducir en estas situaciones. Hablamos también de que, bueno, el asunto de la reforma a la Constitución, y ya decíamos, hablaba Antonio Taveras, del asunto de la elección, del asunto de la reforma a la Constitución, que debieran hacerse o que deben unificarse todas las fuerzas vivas del país para hacer avanzar este tipo de reforma, porque esto es la garantía de hacer algunos cambios en todo lo que tiene que ver con el orden social y garantizar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, todas esas leyes que existen para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la población, para tener mayor distribución, por ejemplo, de la energía, por ejemplo, del agua potable, que hay mucha gente que tiene muchas dificultades con el asunto del agua, la distribución del agua, el manejo, la preparación, todo eso que tiene que ver con el agua. Entonces se hace indispensable, que hay que hacer todo lo posible para llegar a conquistar esos niveles, de manera que en el asunto de agua, en el asunto de esas cosas, tengamos resuelto esas necesidades, tengamos resueltas todas las situaciones. El asunto de la reforma, ya dice que es muy difícil, ya hemos visto los planteamientos que han estado haciendo algunos políticos, es difícil plantearse entonces reforma en el aspecto por ejemplo, de la ley electoral. Una ley electoral que lo único que tiene de aprobada es el pasado proceso y con muchas dificultades, con mucho trauma. Una ley electoral que mucha gente se pregunta, vamos a hacer reforma a la Constitución para reformar este tipo de cosas y hacer trajes a las medidas de cada uno de aquellos que tienen el control del poder. Hay posibilidades de hacer una reforma constitucional a través de una constituyente con la participación de la sociedad en sentido general. Esa es la gran pregunta, la gran inquietud que tiene la población. Entonces, esta gran inquietud que tiene la población tiene que concretizarse en que realmente no hay esa voluntad política para hacer esa reforma. Ya Luis ha estado planteando en diferentes espacios el asunto de las reformas. Y esa reforma hay que manejarla con más criterio, con más posibilidades de que sean posibles, que haya posibilidad. Porque realmente si buscamos las posibilidades que existen ahora, no son muchas, y esas posibilidades entonces no son muy manejables, la gobernabilidad se pone en riesgo. Ahí entonces esa situación que es muy preocupante, es muy preocupante. Vemos, por ejemplo, que Luis Abinader estuvo hoy participando, el presidente Luis Abinader asistió hoy a la Asamblea General de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro. Asistió hoy Luis Abinader, además te envié una foto ahí. Y aquí está ya el asunto de los precios, habló de las situaciones, como la situación que vive hoy el asunto agropecuario. Y entonces, en ese sentido, Luis Abinader hay muchas inquietudes. Ahí vimos el expresidente Hipólito Mejía, que manejó el asunto de la agricultura durante el periodo de Antonio Guzmán, y que luego entonces, siendo presidente, estuvo tomando ciertas medidas y dando cierto apoyo
para que la agricultura se desarrollara. Mucha gente se pregunta hoy, ¿es la agricultura que hace falta desarrollar? Por eso que dije que durante esta actividad, en esta feria que fue realizada en la feria ganadera, en esta actividad fue juramentado el nuevo presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, quien sustituyó a Eric Rivero, quien era el presidente. La semana pasada la estuvimos presentando aquí en una reunión que se hizo aquí en Licey al Medio, hizo la Confenagro. Pues y estaban discutiendo el asunto de la agropecuaria, sobre todo la porcina. Hay problemas en la ganadería, así es que esta situación es la que hoy viene a enfrentar y que el nuevo presidente de Confenagro. Dice que Eric Rivero presidió esa federación por 10 años. Dice que al dirigirse a los presentes, el mandatario aseguró que el gobierno está empeñado en mantener asequible a la población a los productos de consumo masivo. Dice que no es posible, que no es tiempo de teoría, es tiempo de aplicar, de que nos hemos comprometido pasando un año de crisis y ahora de manera prudente el gobierno y todas las instituciones del sector están en la actitud de trabajar juntos, aplicando y promoviendo, manifestó el mandatario. Esta situación, dice, anunció que inspectores del gobierno de los Estados Unidos llegarán al país en los próximos días para auditar la carne de res y por primera vez exportar ese producto al país norteamericano. La carne de res, exportar carne de res, eso es importante. Dice que el mandatario dijo que no necesita ningún reconocimiento y que sencillamente lo que está haciendo es cumpliendo con su deber, como lo ha hecho otros dominicanos, así es. Es importante eso que dice el mandatario. Él están trabajando por el asunto del agro, pero es que ese es el deber. Eric Rivero, presidente saliente de Confenagro, abogó por una comercialización que promueva la rentabilidad del sector, la promoción del agro, exportaciones y la industrialización, la dotación de servicios públicos de calidad al sector y promulgación de una ley de desarrollo agropecuario. Esto fue lo que pidió el presidente saliente de la Confenagro. Realmente se necesita eso aquí en el país, industrializarlo, hacer que esos productos del agro pues tengan la manera de cómo ser aprovechado. Que bueno, hay productos que se pasan de maduro y eso no se consumen y se pierden entonces. Y sirven, para lo único que sirven es para abonar la tierra de nuevo. Entonces eso es una parte importante que debe tomar en cuenta el presidente de la República. Dijo que la entidad tiene el interés y el espíritu de sacrificio para lograr el desarrollo del sector moderno y eficiente para garantizar los alimentos de los dominicanos y los países que consumen los rubros en las exportaciones. Dijo que con tener el presidente de la República de aliado podrán hacer las transformaciones que desde hace años han aspirado y que tienen que desarrollar en beneficio del país. Sostuvo que el plan de desarrollo estratégico agropecuario incluye la elaboración de políticas públicas a largo plazo y la educación de la institucionalidad. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, Confenagro, representa más de 3.000
organizaciones. En ese nivel hay que estar, la Confederación se está trabajando en ese sentido para que entonces la Confederación haga esto. Ojalá que estas no se conviertan en palabras, como dijo Luis, que esto se convierta en hecho, que se siente el apoyo del gobierno en ese sentido, en el sentido de facilitar, de asesorar, de orientar, de educar, de formar a los productores agropecuarios para que esto sirva con eso como producto, como le dicen, producto base, producto que van a ser, no sé si con su transformación se conviertan entonces en productos ya industrializados, se puede industrializar, se pueda entonces manejar el asunto de la exportación, ya como producto terminado, ya como producto sólido, como producto líquido, el asunto del agro. Y esto es tan importante porque el principal producto que sirve de materia prima para todos los productos está fundamentado ahí, en el agro, en las tierras. Ese es el principal producto, por eso tenemos que trabajar para que construyamos y tengamos mejores facilidades, más facilidades y mejor situación. De eso se trata. Entonces tenemos que ver cómo logramos, adquirimos esos productos y entonces poder determinar si es posible que esos productos se mantengan y podamos conquistar y mejorar las condiciones de vida de la población y del país. El país con exportaciones del agro, entonces estaríamos diciendo que estamos dando pasos significativos de avance en ese sentido. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores, para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, colchón que usted necesita para descansar. Lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial. Y gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba. Don Pollo está ubicado en la carretera Uberal número 5 del municipio de Licey. Gracias también a Óptica Gracia. La salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, rotonda del Ensanche Libertad. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply.
Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Ya decíamos que hay muchas cosas que tenemos que compartir con ustedes, pero bueno, esto es importante, esta reunión de Confenagro, que esta importancia que este sector de la producción agropecuaria en todo lo que tiene que ver con esta zona, este sector, la economía podría ser un ente muy importante. Un ente muy importante. Bueno, máster, de las que bajamos ahí, vamos a poner estas informaciones de la... Ya decíamos nosotros que se han dado varias luchas en esta semana, aquí en la región norte. Habían convocado protestas en San Víctor, había convocado protesta San Francisco de Macorís, había convocado protesta en Navarrete, habían convocado protesta en Licey, en Las Palomas. Aquí está la protesta en San Víctor. Ahí está Marisol, que por el asunto de la construcción de carreteras, de caminos vecinales, de auditoría del ayuntamiento. Esta fue un encendido de vela. Se hizo la semana antepasada, el domingo entonces se hizo la marcha y se realizó esta marcha en San Víctor. Se ha estado haciendo muchas protestas. Estas calles, decían esta gente, estos moradores, tiene ya unos 42 o 46 años que se viene luchando, que se dice desde los años 78, 77, 78. También dicen que hay muchos reclamos de todas estas situaciones, de esta calle, que se han construido todas las demás calles y que esta ha sido olvidada. Porque estas calles, parece que son muy difíciles. Ellos decían como que lo han pagado, que lo han contratado en varias ocasiones a varias gentes, a varios contratistas, que Obras Públicas nunca ha tenido la decisión de hacer ellos como caminos vecinales. Vamos a darle audio para que veamos cuáles son los reclamos que tienen esta gente. Hay una marcha por la carretera exigiendo la construcción de la carretera de Los Rieles. Este 22 a partir de las 10 de la mañana, desde donde el Pablo Paz saldremos. Así que están todos convocados para la marcha del 22 por la construcción de la carretera de Los Rieles. Está metiéndose dinero que le está llegando aquí a San Vito, que no está haciendo nada, ni los caminos vecinales ni por Los Rieles. Dígame, don.
dígame cómo es seguir la lucha, a integrarse. Claro que sí, porque tenemos mucho tiempo que necesitamos esta carretera y la hemos solicitado por todos lados, la han pagado y se han robado el dinero. Entonces, ahora yo pienso que tenemos la oportunidad de solicitársela a este presidente y nos lo prometieron cuando terminaran la del Guayabillo, antes de hacer la de Cuero Duro. Después se llevaron los equipos para hacer la del Fundo y la de la U. Entonces hicieron la de Cuero Duro luego y nosotros nos quedamos sin carretera. Más de 100 años. Sí, entonces ahora nosotros estamos luchando para que se haga lo posible. El 22 me dijeron que hay una caminata que viene la gente de Licey y necesitamos que todo el mundo se ponga de acuerdo porque todito la necesitamos la carretera. Y si hay que dar una orilla de tierra para hacerla como sea, la damos también. No hay problema con eso. Tenemos la necesidad y tenemos la fe de que este gobierno la va a hacer, porque yo le pregunté al síndico y el síndico dice que sí, que eso es lo que va ahora, y que posiblemente va antes del hospital. La carretera ya, oiga lo que va, la carretera ya. Así es que están las comunidades. Ya decíamos también que el pasado ayer concluyó lo que fue la jornada por 48 horas que fue convocada por las organizaciones sociales del Comité de Lucha de las Palomas. Y bueno, esto viene a raíz de lo que fueron compromisos ya hechos, anunciadas con bombos y platillos, todas las autoridades de desarrollo barrial, una casa club y bueno, el asunto de los caminos vecinales. Pero la casa club, fue la gobernadora, fue el general, estuvo ahí acompañándole David Polanco, estuvieron los dirigentes del PRM de esa zona y fueron y anunciaron todo lo que tiene que ver con este compromiso, que dijeron que ya aquí a diciembre iba a estar listo, que iba a ser rápida, en tiempo récord. Bueno, todos esos anuncios se hicieron. Lo que se espera es que se llegue a la situación, a la conclusión de que estas obras pues no se están trabajando en ellas, están paralizadas. Lo mismo hicieron en Canca la Reina. Fueron y dejaron la chicharra sin asfaltar, fueron y dejaron las canas sin asfaltar, se llevaron los equipos, ya dicen que no le pueden dar más obras. Oiga, 6 kilómetros de asfalto. Después que las autoridades locales hacen todos los esfuerzos y hacen todas las cosas y logran preparar los caminos para que reciba el asfalto y no se da. Entonces hay que decir que hay anuncios, 17 millones que se invierten para la celebración de una rendición de cuentas, otros 17 por otro lado, otros 10 por otro lado, otros 4 por otro lado, otros 5 por otro lado, muchos millones de pesos en hacer actos de rendiciones de cuentas. Y estas comunidades se están reclamando eso. Dicen que no es recurso, que va eso. Se trata como si, bueno, fueran dádivas, como si fueran cosas que se reciben así, ¿no? Y no es así. No es así. Dice que hay que trabajar en ese orden, en ese sentido, para que estas comunidades pues tengan paz por un tiempo. La reina tenía mucho tiempo en paz. Pero no puede estar en paz porque tiene el problema de agua potable. Le mandan una hora de agua cada 8 días. Y no puede continuar con ese tipo de situaciones. Por eso hay reclamo constante, permanente. Por eso hay lucha constante y permanente. Y bueno, se habla entonces ahora de planificación, de presupuestar, de la participación de la población en esas decisiones del gobierno. Sí, y muchos dicen, pero bueno, nos van a poner de mojiganga otra vez, hacer reuniones, hacer encuentros, hacer
proyectos, hacernos ilusiones, para luego entonces no hacer nada. Decir que eso es mucho. 6 kilómetros de carretera o de asfalto, no de carretera, porque tienen que estar preparadas para ellos asfaltarla, y la preparan entonces otras instituciones del Estado. Pero es que en ese trajín, en esa, bueno, ellos ganan un poquito de tiempo, dice. Entonces, se pagan estos recursos para planificar. Los ayuntamientos hacen esfuerzos, se reúnen, se planifican las cosas. Pero ¿qué pasa? A veces hacen presupuestos participativos, pequeñas obras, algunas que otras cosas, con ese pequeño presupuesto que tienen los ayuntamientos, porque hay muchas dificultades, y entonces luego los ayuntamientos se ven enfrentados a esta lucha, y entonces mucha gente dice, por ejemplo, los de allá dicen, a Víctor se le cayó la moral, porque bueno, él estaba ahí apoyando, no permitió, estaba respaldando, estaba junto con los grupos sociales, populares, con las juntas de vecinos que reclamaron en su presupuesto participativo esas calles, y que luego entonces hiciera y se metiera en lío, incluso prestado, o fiado, como dice la gente, para pagar cuando lleguen esos chelitos. Entonces se dan esas situaciones, y por eso entonces es que los reclamos cada día más están constantemente y no se pueden hacer, no pueden cumplir, y entonces esas acciones de consensuar y de hacer que la gente participe se ven como simple engaño más. Bueno, no hay tiempo para más. Mañana a partir de las 12 del mediodía estaremos de nuevo con ustedes y compartiremos otro turno libre más. Pasen feliz resto de la tarde. Nos vemos mañana. Bye, bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.